Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos, dependiendo de dónde y cuándo nos estén escuchando. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, en su podcast Parte Médico, con contenido de salud y bienestar para todos ustedes, actualizado y contextualizado en la situación de nuestro país, de nuestro continente, que le traemos semanalmente. Recordándole nuestros anuncios habituales en nuestras redes, @Julio Castro M, en las diferentes plataformas de redes sociales, @Unión Radio Web, y recordarle que pueden compartir este contenido copiando el link que está en la parte de abajo de la casilla de YouTube. También pueden escribirnos en el chat en vivo sus dudas, sugerencias, comentarios, y al copiar el link lo pueden repartir o lo pueden enviar en cualquiera de las redes sociales, WhatsApp, mensaje de texto, email, cualquiera de las otras formas de compartir información. Recordarles también que salimos además de YouTube, salimos en Spotify y Apple Music, y en cualquiera de esas plataformas, en el buscador ponen Parte Médico, Julio Castro, y una palabra sobre lo que están buscando en ese momento, y ahí pueden encontrarlo. Nuestro contenido está hecho en un promedio de 20 minutos, que puede ser escuchado en el carrito propuesto, en el autobús, cuando van los niños al colegio, estás en la playa, estás en tu casa en la noche descansando. Es para medidas, sugerencias, actualización, medidas preventivas que pueden ser de ayuda en cualquier momento para ti en diferentes enfermedades o en diferentes situaciones. Bueno, hoy vamos a traer otro tema, que es algunos aspectos de prevención cuando vamos de vacaciones. Viene la Semana Santa, quizás es la temporada de vacaciones más larga después de las vacaciones escolares, y donde buena parte o un número importante de venezolanos viajan a diferentes destinos. Y quería traerles hoy algunas medidas de prevención generales dependiendo de cada uno de los destinos, porque no es lo mismo ir a la playa que ir a la montaña, que ir a la selva. Y le voy a traer algunas medidas de prevención con algunos tips, como el botiquín de primeros auxilios que ustedes guiar y qué hacer en algunos tipos de situaciones específicas. Yo siempre digo que no hay, la peor vacación es la vacación donde tú te enfermas, porque no solamente no disfrutas de las vacaciones, sino además te sientes mal, tienes que hacer gastos, tienes que ir a un médico que no conoce, vas a un hospital donde no conoces el entorno en el cual te estás manejando. Si viajas fuera de Venezuela, a lo mejor tienes que hablar un idioma que no es tu idioma inicial, etcétera, etcétera. Entonces, lo que, lo que más recomendamos es que usted tenga las medidas de prevención necesarias para evitar que esto pase. Y con algunas medidas simples usted puede evitar accidentes, puede evitar situaciones que le hagan pasar un mal rato durante las vacaciones. Pero es importante que cuidemos nuestra salud en cada uno de esos aspectos. Voy a hablar de algunos conceptos relacionados con cada uno de los destinos más importantes, con algunos énfasis en la característica de esos destinos. Vamos a empezar con la playa. En nuestro país probablemente es el más frecuente, porque bueno, somos un país costero y la mayoría de los venezolanos de alguna manera disfruta de esto a la playa. Entonces, un elemento central en el tema de la playa, sobre todo las personas que están en las edades extremas de la vida, los niños pequeños y los ancianos o las personas mayores, es mantener una hidratación constante durante nuestro día en la playa. Es importante tomar líquidos, mantenernos tomando líquidos para evitar la deshidratación. Lo segundo es la protección solar, y aquí es importante, tenemos de hecho un podcast sobre protección solar. Debemos mantener la protección solar con el protector o con protección física, ya les voy a explicar cómo. En el caso de protector solar debemos reaplicarnos el protector solar cada 3 horas. La mayor cantidad de protección solar, mientras más mejor. La mayor protección solar es 50 más de lo que se llama el factor de protección solar, que es el FPS, y la recomendación es que la gente se coloque el protector solar antes de empezar a ir a la playa. Mi recomendación, en el caso de mi familia, yo le digo, vamos a ponernos el protector antes de salir del apartamento, es decir, cuando estamos en el baño, después que nos bañamos, después que apenas nos vestimos, usar la primera ronda de protector en un sitio donde no nos está pegando el sol. Lo segundo es la protección física. Hoy en día hay muchas opciones, marcas, tipos, costos de utilización, por ejemplo, de mangas o camisas con protección FPS, con protección solar, sobre todo los niños que a veces no son muy amigos de la utilización de las cremas de protección solar. Utilizar la camisa durante todo el día nos permite no solamente hacer una protección física
que está allí todo el tiempo, sino que además de eso nos puede dar alguna protección contra algunos, en el caso de la playa de animales marinos, por ejemplo, la utilización de camisas de protección nos puede proteger, por ejemplo, contra emponzoñamientos por agua mala, por ejemplo, porque la barrera evita que el químico del agua mala nos produzca lesiones o por lo menos disminuye la intensidad. Un elemento que yo les recomiendo, porque lamentablemente yo voy a la playa con frecuencia, con mi familia también, y hemos visto o hemos tenido notificación de lesiones en playas donde vamos habitualmente con emponzoñamiento por pez piedra o pez sapo en playas donde habitualmente no lo hay. No podemos percibir estos peces, normalmente se ponen por debajo de la superficie de la arena, tienen el mismo color de la arena, se mimetizan y aun cuando el agua esté clara podemos no verlo. Estos emponzoñamientos tienen la particularidad de que son muy dolorosos, duran muchos días, son muy fastidiosos y mi recomendación casi que universal en lo que usted se va a meter al agua es que utilice protección en sus pies. Los pies son la zona más vulnerable cuando entramos al agua, bien sea en playas o en ríos, porque no estamos viendo lo que está debajo de él. Y pueden haber piedras, pueden haber latas, pueden haber cuerpos extraños, pueden haber rocas, pueden haber erizos que pueden tener contacto con nuestros pies y es particularmente desagradable esta situación. Entonces mi recomendación, y en particular para los niños, póngales zapatos de agua, póngales zapatos de playa, que utilicen unas sandalias con protección, sobre todo en la planta del pie, para evitar este contacto directo con la superficie marina que, como le digo, cada vez es más frecuente. Últimamente, de hecho, hace un par de semanas, en el litoral central hubo mar de fondo y en lo que hay mar de fondo, que es que cambian las corrientes, normalmente la fauna empieza a cambiar y habitualmente se asocia lo que la gente litoralense llama viento norte o viento oeste, es decir, cambia la marea como habitualmente pega y se asocia tanto a la presencia de agua mala en algunos casos como a la presencia de otro tipo de fauna como los pez sapos y aumentan el número de accidentes. Entonces, hasta hace un par de semanas ha estado notificación de mar de fondo, por lo cual aumenta el riesgo del contacto con esa fauna. Otra recomendación que yo les hago es que utilicen alguna forma de contacto entre su piel y la arena en la playa, aunque sea la playa más linda del mundo. Con frecuencia, y lo vemos todos los años, después que pasa la Semana Santa o el Carnaval, en nuestra consulta de medicina tropical empezamos a ver pacientes con larva migrans cutánea. Y típicamente fueron a la playa, es decir, te acuestas en la playa, te acuestas a dormir una siesta directamente con tu piel sobre la arena y resulta que ahí pueden estar los parásitos de la larva migrans. La larva migrans lamentablemente está en las heces de algunos animales, inclusive de mascotas, de perros, y penetra nuestra piel una vez que nos acostamos en la playa. Entonces, como norma general, no es una cifrinería, utilice su toalla para sentarse en la playa o para acostarse sobre la arena, porque esto evita que la larva penetre en nuestro cuerpo y es muy fastidiosa la aparición de la larva migrans cutánea. En el caso de las personas que van a la selva, aquí el entorno es un poco diferente, aquí el entorno es de mucha humedad, igual debemos mantenernos hidratados. Y es fundamental la utilización de repelente. En Venezuela, en este momento, ya hay una alerta del Ministerio de Sanidad por la presencia de Oropuche en nuestro país. También estamos en época de transmisión de dengue, por lo cual la utilización de medidas de prevención contra el mosquito, y le voy a decir algunas muy, muy específicas, es importante que las mantengamos. En particular, la utilización de ropa con protección. Si vamos a la selva, por ejemplo, las personas que van a pescar, las personas que van a cazar, en las cuales se van a adentrar muy profundamente en la selva durante varios días, la recomendación es que utilicen ropa manga larga, inclusive ropa que ya tiene permetrina, ropa que está medicada con sustancias que son ahuyentadoras de mosquitos en los pantalones o en las camisas, porque esas personas se exponen de alguna manera muy intensamente a este tipo de vectores, sobre todo los vectores aéreos.
Si vamos a zonas donde hay transmisión de malaria, deberíamos averiguarlo con anterioridad. Por ejemplo, las zonas que van a el territorio federal Amazonas, del Tamacuro, es zona de transmisión de malaria. Hoy en día en el estado Bolívar, en el municipio Sifonte del estado Bolívar, no en la Gran Sabana, pero sí en la selva baja del estado Bolívar, hay transmisión de malaria y es importante que sepamos porque la protección es fundamental, además de la utilización de ropa medicada, la utilización de mosquiteros que nos permitan protegernos de estas picaduras de estos vectores que pueden transmitir oropuche, fiebre amarilla, dengue, malaria y la protección física ayuda contra cualquiera de eso. Entonces las personas que van a la selva, muy pendientes de esto, de este tipo de contacto. En relación a eso les voy a comentar que es frecuente que utilicemos repelente, ¿ok? Y hay diferentes tipos de repelente. La mayoría de la gente no pone cuidado, sino va a comprar en Farmatodo cualquier repelente. En el caso de las personas que van a la selva o van a las zonas de alta transmisión, a la montaña, donde hay alta transmisión o hay alta densidad de vectores, de jejenes, de anófeles o de aedes, deberíamos utilizar un repelente que se llama DEET, el DEET. Esas son las siglas del componente químico, el DEET. Y la concentración que se recomienda es que esté por encima del 10 o 15%. Entonces, cuando usted vaya a comprar un repelente, mire en las indicaciones del repelente qué concentración tiene. La mayoría de las personas que van de cacería o van de pesca en las zonas de pesca y de cacería venezolana deberían utilizar DEET 20%. No es fácil conseguirlo, lo pueden conseguir por Amazon, no es de las cosas habituales. En la farmacia, cuando tú vas a la farmacia y consigues la protección comercial, la mayoría de veces encuentra DEET de 5 o de 10%, que es una concentración más baja para situaciones como la playa, situaciones comunes. Pero las personas que van a estas zonas de alta densidad de vectores, la recomendación es que utilicen DEET al menos de 20%. Ahí van a encontrar algunas opciones por ahí que son buenas, pero quizás no tan buenas como el DEET. Por ejemplo, el aceite de eucalipto de limón viene en preparado comercial y no se debe utilizar en niños, pero también puede tener alguna utilización. De en adelante hay muchas otras fórmulas folclóricas, como la utilización de vitamina B en las cremas o inyectándole o tomándole previamente, también ayuda, pero mi recomendación es que para este tipo de zona donde hay alta densidad de vectores, usted utilice de alguna manera una callapa, es decir, utilice ropa con permetrina, utilice DEET, utilice mosquitero, porque el riesgo, estamos en un país tropical y el riesgo es relativamente alto. Para aquellas personas que van para la montaña, en este caso sería, por ejemplo, montañas como la de Mérida, Estado Trujillo, etcétera, etcétera. Aquí el entorno es un poco diferente, quizás hay que protegerse no solamente de la humedad, sino también del frío. Hay que utilizar zapatos adecuados para ir a la montaña. Y es muy importante el cuidado de nuestra piel, sobre todo la piel de los pies, relacionados cuando hacemos actividad de montaña, donde pueden haber laceraciones o infecciones recurrentes por mantener los pies húmedos o por las largas travesías caminando. Después les voy a decir un poco que debería tener el botiquín de primeros auxilios independientemente donde yo vaya. Igual recomendamos la utilización de mosquitero porque todo nuestro país está en la franja tropical. Y es decir, con la excepción de zonas particularmente altas de Venezuela, altas en altura sobre el nivel del mar, el resto, casi el 90% de la superficie de Venezuela tiene vectores de estos hablamos. Entonces, si usted va a caminata que va a pasar por una selva de galería, posteriormente va a la montaña, igual debería utilizar mosquitero. Otro de los elementos centrales que debemos prevenir es la utilización de agua no potable. Cuando salimos de nuestro entorno citadino y vamos a un entorno ya más rural, la disponibilidad de agua empieza a comprometerse. Entonces, es muy importante que tanto los alimentos como la refrigeración, como la disponibilidad de agua potable sea la mejor posible. Les voy a traer una regla simple para el manejo del agua. Usted puede hervirla en el caso de que tenga combustible y tenga cómo hervirla. El hecho de que a usted le parezca que un río es claro no es suficiente evidencia
de que esa agua esté limpia. Puede haber comunidades aguas arriba que usted no ve y esas comunidades pueden de alguna manera tener desechos sobre ese río, y lo ideal es que usted trate el agua que va a consumir, sobre todo el agua con el que va a cocinar y el agua con el que usted va a tomar. Entonces, en esos sitios, sí, la recomendación es hervirla o clorarla. Hay algunos elementos recientes, por ejemplo, como pastillas o algunos filtros especiales que venden, que tú le echas el agua y la filtra. Todos funcionan bastante bien, tiene que seguir las instrucciones del fabricante. Pero en el caso de la cloración, que es quizás una de las más simples, es muy, muy fácil de hacer. Les voy a traer una regla general que es muy simple. Utilicen lejía que consiguen en el automercado. Esa lejía normalmente viene con una concentración del 5 al 6%. Esa es la lejía comercial con el que se limpian los pisos. Y la regla para la cloración del agua es muy fácil. Por cada litro de agua usted necesita el doble de gotas de lejía al 5%. Es decir, si yo tengo un envase de 2 litros, necesito 4 gotas. Si tengo un envase de 10 litros, necesito 20 gotas. Si tengo un envase de 20 litros, necesito 40 gotas. Entonces, la regla es muy fácil. El doble de gotas de concentración de lejía al 5%, que es la lejía comercial que se consigue en los automercados, para una cantidad determinada de litros. Repito, si es 1 litro son 2 gotas, si son 20 litros son 40 gotas. Y así es muy fácil clorar cualquiera de la agua que vamos a consumir durante nuestras vacaciones. Bueno, les traigo otro de los elementos que pueden anotarlos para que tengan ahí, que debe tener cualquier botiquín, independientemente que vayamos a la playa, que vayamos a la montaña, que vayamos a la selva, que son quizás los destinos más comunes en nuestro país. Uno tiene que tener adhesivo. El adhesivo, los médicos sin adhesivo somos la mitad de médicos. Es decir, el adhesivo sirve para muchas cosas, inclusive para cosas que no tienen que ver con la salud. Entonces, lleve adhesivo de buena calidad, idealmente adhesivo de tela, que es el más resistente, es impermeable, etcétera, etcétera. Lleve gasas también, que le va a servir para limpiar algunas heridas. Y esto es un tip importantísimo. Lleven goma pega loca, pega de una sola gota, porque esto puede servir para tapar heridas, ampollas, inclusive laceraciones, cortaduras, que usted no tiene acceso a tomar unos puntos y poner, al hacer esta sutura química con esta goma de secado rápido, usted le puede dar unas horas, inclusive un par de días, porque además eso esteriliza la zona para tratar estas pequeñas heridas, y es muy simple, no tiene que ser cirujano plástico. Abre su gota, le pone unas gotas, afronta el tejido y va a encontrar cómo ese tejido se pega. Todos hemos tenido esa goma en nuestras manos y nos cae una gota y nos quedan los dedos pegados. Ella hace exactamente lo mismo en los tejidos y puede cerrar heridas que pueden ser molestas o fastidiosas durante varios días. La única consideración importante es evitar el contacto con los ojos y evitar el contacto con la boca. Lo demás es seguro utilizarlo sobre piel herida o piel sana, lavarla bien, secarla bien y posteriormente poner las gotas y puede ayudarlo. Lleve antialérgicos, porque pues va a haber picaduras de animales, emponzoñamiento, etcétera. Cualquier antialérgico de uso común en nuestras casas podemos llevarlo. Mi recomendación es que, sobre todo si usted va a estar en zonas donde no tiene acceso médico en unas 8 o 10 horas, por ejemplo, si usted va a la Gran Sabana, es el caso típico, por ejemplo, usted va de cacería, usted va a pescar para el Sinaruco, lleve un medicamento que se llama dexametasona en ampollas de 8 miligramos. Llévese un par de ampollas. Esto puede servir para reacciones alérgicas severas, y esto le da a usted unas 6, 8 o 9 horas para llegar a un centro asistencial y puede abortar una reacción alérgica muy rápidamente. Lleve inyectadoras de 5 o de 10 cc, lleve alcohol. Mi recomendación, si va a llegar un antibiótico, llevar antibiótico cefadroxilo, es de uso bastante común, lo puede conseguir en cualquier farmacia y es muy útil para infecciones de piel. Llevo antibiótico en crema para ayudar, por ejemplo, cuando salen ampollas, cuando hay heridas que se pueden estar infectando. Y yo agregaría algún analgésico. Es pendiente con las alergias de las personas que van en la excursión o van en el grupo de viaje. Si hay alguna persona alérgica, lleve un medicamento para el cual no es alérgico, pero debemos llevar analgésico. Otra de las recomendaciones que le hago:
¿Cuándo debo ir al médico después que regresé de vacaciones? ¿Qué síntomas pueden estar relacionados con una enfermedad que yo adquirí durante las vacaciones que tiene que ser evaluada posteriormente en las vacaciones? Y es frecuente porque la gente la vemos la semana siguiente a las vacaciones, 2 semanas después, y la persona tiene fiebre y no conecta que esa fiebre tiene relación con que fui a Upata, a casi una finca de unos amigos, y puedo tener malaria. Por ejemplo, el primer síntoma que debemos estar pendientes una vez que regresamos de vacaciones es la fiebre. Una fiebre, después que usted regrese de vacaciones, tiene que decirle al médico a dónde fue. Mire, yo estuve en tal sitio, estuve en Higuerote, o estuve en Caruao, o estuve en el Delta del Orinoco, o me fui a pescar para el Sinaruco, o estuve en unas selvas por Barina, o estuve montando caballo, etc. Lo que yo vaya a hacer, tengo que decírselo al médico porque es importante como antecedente epidemiológico la fiebre asociada a un proceso de viaje. Lo segundo, las manifestaciones en piel, rash o erupciones poco comunes, debemos pensar que eso puede estar relacionado hasta unas 3 semanas posterior al viaje, puede estar relacionado con nuestro viaje. Lesiones persistentes en la piel, es decir, algunos nódulos, imágenes que pueden moverse, por ejemplo, como pasa con el caso de la larva migrans cutánea. Esas lesiones de piel persistentes debemos decirle a nuestro médico, debemos acudir al médico que pueden estar relacionadas. Diarrea persistente. El manejo del agua siempre es un problema cuando vamos a excursión. Entonces la diarrea persistente posterior a la excursión puede evidenciar la presencia de parásitos o algunas infecciones intestinales que debemos identificar y tratar. Y en el caso de personas que viajan no solamente a nuestro país, sino que eventualmente viajan a otros países, la aparición de síntomas respiratorios posterior al viaje, sobre todo en la primera semana, los primeros 5 días posterior al viaje, puede ser un signo importante. Sigue habiendo COVID en algunas partes del mundo, sigue habiendo influenza en algunas partes del mundo, puede haber algunos patógenos respiratorios en algunas partes del mundo, aunque sea que voy a un viaje internacional, y tener en cuenta eso cuando voy al médico o para ir al médico es importante porque no es lo mismo que pues a mí me da una gripe en mi casa, en mi trabajo, que adquirí un cuadro respiratorio y estaba de viaje en Europa donde pueden haber algunas enfermedades diferentes a las nuestras y esto tenemos que comentárselo a los médicos. Bueno amigos, hemos pasado por quizás las prevenciones más importantes dependiendo de cada una de las zonas donde nosotros podemos ir de vacaciones. Anoten los tips, esos que les di del botiquín, de las cosas a llevar al botiquín, de qué hacer en cada una de las situaciones como prevención. Nada de esto puede sustituir. Si usted requiere un médico, busque un médico. Si usted ve que la situación se está saliendo de las manos, está aumentando en pocas horas, están avanzando los síntomas, busque a un centro médico privado o público que esté cerca de la zona donde usted fue de vacaciones para que le haga una evaluación de qué es lo que está pasando. Estas medidas de prevención tienen indicación para las cosas que frecuentemente pasan en nuestra familia. Esperemos que vayan y vengan con salud. Disfruten sus vacaciones, descansen y se nos mantengan sanos con estas medidas de prevención. Se les quiere mucho, manténganse en sintonía de nuestro podcast y cualquier sugerencia o comentario es bienvenido. Hasta luego, nos vemos en una próxima oportunidad.